Saludos para todos nuestros amigos. Llegó el momento de estudiar la palabra de Dios, así que atentos porque Dios tiene un mensaje para nuestra vida. Estamos en Levítico y ya en el capítulo 5. Llegó el momento de darle me gusta con esa manito, y si no te has suscrito, hazlo ahora y vamos adelante estudiando la palabra. Felicitaciones a todos los que han estado estudiando ya con el libro de Génesis, con Éxodo, y ahora vamos en Levítico. Muy bien, aquí en Levítico 5, para continuar, es bueno puntualizar que Dios prescribió un gran número de sacrificios y ofrendas. Recordemos lo que significa sacrificio y ofrenda. Los sacrificios y las ofrendas eran productos de origen animal o vegetal que se presentaban al Señor para dar una expresión de adoración, de gratitud, de dedicación para la expiación del pecado. ¿Y qué es expiación? Recuerda ese término del cual hemos estado hablando. Es siempre importante tenerlo claro. Expiación viene del hebreo kipurín, que traduce cubrir, reconciliar, cubrir pecados. Da la idea de cubrir pecados produciendo una reconciliación entre el hombre y Dios. De una u otra manera, todos los sacrificios prefiguraban a Cristo Jesús. Recordemos el término holocausto. Recuerda que hablamos de que esta es una ofrenda del todo quemada, que se quemaba toda, y su propósito era adoración, gratitud y dedicación. Estaban también las ofrendas por el pecado. Estas eran para expiación, recuerda, para cubrir los pecados cometidos contra Dios. Hubo ofrendas regulares y ofrendas especiales. Y tenemos las ofrendas por la culpa, generalmente para expiar pecados graves cometidos contra el prójimo. Sacrificios de paz, también nos habla Levítico de los sacrificios de paz. ¿Qué son estos? Fueron dados para gratitud, buena voluntad, expresaban fraternidad. Y ahora leemos en el capítulo 5, desde el versículo 1, que dice: si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Cargará con la culpa. Los pecados llevaban sus propias cargas de culpabilidad que resultarían posteriormente en un castigo. Sin embargo, si un pecador se arrepentía y llevaba un sacrificio, entonces transfería su culpa al animal o a la ofrenda que llevaba. De esa manera quedaba libre, quedaba sin esa condena. El versículo 2, asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo puedan hacer impuro sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Versículo 5, cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. La confesión del pecado concreto era un requisito previo al sacrificio de purificación. No basta con hacer un sacrificio, había que confesar, y hoy día igualmente tú y yo debemos confesar específicamente nuestro pecado ante Dios, aunque ya el sacrificio de Cristo se haya hecho por nuestro pecado. Leemos versículo 6. Y para su expiación presentará Jehová como ofrenda de expiación por el pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará Jehová como expiación por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, uno para la expiación y el otro para el holocausto. Notamos aquí entonces que Dios permite esa oportunidad de tener una ofrenda más barata, más económica. Y aquí, hablando de las aves,
se exigían dos, una para expiación, recuerda cubrir, para cubrir el pecado, y otra para holocausto, que tenía la función de más de gratitud, más de honra para Dios, y era toda quemada, ¿no? Y el significado de esta ofrenda de dos aves era igual que la ofrenda de un cordero. Versículo 11. Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la 10ª parte de un efa de flor de harina, es decir, unos 2 litros de harina. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, pues es un sacrificio de expiación. No era un sacrificio de gratitud, de honra para Dios, de regalo para Dios, sino de expiación para cubrir pecados. Y así que ahora vemos aquí que Dios le da la oportunidad al más pobre, al que no tenía para las dos, ni siquiera para 2 palomas, la oportunidad de llevar un efa, una 10ª parte de un efa de flor de harina, unos 2 litros de harina, que era mucho más fácil para ellos conseguirlo, y de esa manera participar de la reconciliación y de la paz a través del sacrificio. Queridos amigos, estas son las lecciones que quise resaltar. Hay algo más que quiero dejar, es el versículo 17. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Sin hacerlo a sabiendas. Me llamó la atención esa frase. El pecador en cuestión sin duda tenía un sentimiento de culpa, ¿no? Tal vez ocasionado por las circunstancias, pero no podía identificar la naturaleza de la ofensa. En caso de que se tratara de un serio pecado de sacrilegio, el individuo debía presentar una ofrenda de reparación. Pero siendo que el pecado era desconocido, no podía haber una reparación anterior. Así, el libro de Levítico libera al pueblo de Dios de sentimientos de culpa no identificada. Simplemente debían entregárselo a Dios y recibir el perdón. Este capítulo nos enseña que tenemos un Dios que es amplio en perdonar. Tenemos un Dios que facilita el acceso al perdón y nos da varias opciones. Mira cómo le dio varias opciones al pueblo de Israel a través de los diferentes sacrificios, a través de las diferentes oportunidades, para que el pueblo pudiera encontrar la paz, para que pudieran encontrar el perdón, la reconciliación, la unidad. Así que hoy también, ya que tenemos el sacrificio suficiente de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo hoy tú y yo podemos tener reconciliación con Dios, podemos tener unidad como amigos, como familia, como seguidores de Cristo, y podemos aún ser liberados de aquellos pecados que no identificamos muy bien. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos y llevarnos a la conciencia, y que ese sentimiento de culpa pueda quedar fuera de nosotros. El Señor es amplio en perdonarnos hoy también. Aprovechemos, entremos a la gracia del Señor a través de Cristo Jesús. Sigamos estudiando Levíticos, un libro de muchas normas y enseñanzas en torno a la función sacerdotal y a los sacrificios. Muy bien, llegó el momento de compartir ahora este link con tus contactos y vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias te damos porque nos permites conocerte, nos permites conocer cómo actuaste en el Antiguo Testamento antes del sacrificio de Cristo Jesús. A través de estos ritos, ceremonias, ofrendas y sacrificios, le permitiste al pueblo que te seguía y servía en ese tiempo la oportunidad de encontrar la paz, la reconciliación, la unidad y el perdón. Ahora, Señor, por ello también te agradecemos porque de esas experiencias sacamos enseñanzas para nosotros hoy. Una muy importante que notamos es que tú estás, Señor, muy interesado en darnos a nosotros el perdón, la reconciliación, la paz.
Por eso te alabamos y lo recibimos y acudimos delante de ti a través de Cristo Jesús, nuestro gran y suficiente sacrificio y también nuestro sacerdote. Oh Señor, quiero pedirte la bendición para cada amiga y amigo que está ahora conectado, que está escuchando tu palabra, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.